La Premier League y la Liga Española son ampliamente reconocidas por ser dos de las mejores ligas del mundo. Pero realmente, ¿quién ha hecho mejores fichajes? Lo veremos hoy aquí, en el Rincón de la Afición. Bienvenidos un día más al Rincón de la Afición. Hoy vídeo comparativo de argumentación, de debate. Me acompañan mis queridos expertos Daniel Borreguero, Daniel Sánchez y Alejandro Romero. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Con muchas ganas de hablar, como siempre. Vídeo muy innovador. La Liga contra la Premier siempre nos gusta ponerlo en debate. Es un vídeo muy sencillo sobre la mesa. Vamos a comparar cuáles han sido los últimos 5 fichajes más caros de la Premier con los 5 fichajes más caros de la Liga Española. Compararlos en cuanto a rango. El quinto más caro de la Premier, el quinto más caro de la Liga. El cuarto, bueno, no voy a seguir. Obviando, por supuesto, porque lo vamos a explicar ahora, que no vamos a poner dos jugadores del mismo equipo para que el vídeo no sea monótono. Sí, porque si no el top 5 de la Premier sería el Liverpool. A eso iba, para que no se haga tan repetitivo, porque tampoco somos tan de Liverpool en el canal como para hablar de todos los fichajes del conjunto de Arne Slot. Vamos a continuar, si queréis, comienzo yo con el quinto fichaje más caro de la Liga, que ha sido Antony por parte del Real Betis, 22 millones de euros, desde luego un fichaje que se esperaba por parte del conjunto hispalense, 4 goles y una asistencia de momento en Liga, que se le compara con Joao Pedro, 64 millones, 3 goles y 3 asistencias. Este lleva un poquito más de tiempo en el Chelsea, porque es verdad que Antony llegó en las primeras jornadas de Liga, fue un fichaje más tardío. ¿Qué opinas? ¿Cómo lo ves? Bueno, yo creo que el fichaje de Joao Pedro por el Chelsea se esperaba bastante de él, porque al final vienes del Brighton, pagas una suma importante como son 63 millones de euros. 64 millones. 64 millones. En el Mundial de Clubes es verdad que rinde muy bien y yo creo que este inicio de temporada con el Chelsea le estamos viendo que está comenzando a funcionar. Le traen a otro 9 como es Delap y se adueña de la posición. Luego Delap cae lesionado, eso también. Pero por el otro lado tenemos a Antony, que también es una estrella. Al final vienes a la Liga después de una temporada pasada muy buena en el propio Betis y yo creo que en esa comparativa creo que sale ganando Joao Pedro, sinceramente, pero es verdad que el precio hace que no sepamos por quién inclinarnos. Yo tenía dudas sobre el fichaje de Joao Pedro con el Chelsea. De hecho, pensaba que su rendimiento no iba a ser tan inmediato. Vimos un Mundial de Clubes en el que Joao Pedro fue la estrella del Chelsea y una de las razones por las que alzaron el título. Y en cambio, pues empezó muy bien. En el caso de Antony no empezó tan bien la temporada, pero en la última semana han sido 4 goles, doblete contra el Villarreal y doblete contra el Mallorca, que le están poniendo como uno de los mejores jugadores del Betis. Yo en lo personal también me quedo con Joao Pedro, que también pensaba que podía jugar en esa doble punta con Delap, pero también me gusta mucho solo en punta. Sí, bueno, por ponerlo sobre el papel, a ver, lógicamente la diferencia de precio está ahí, eso lo vamos a comentar con todos los fichajes, pero lo que comentabais, creo que Joao Pedro empezó mejor de lo que ha ido desarrollándose esta temporada, sobre todo por parte del Mundial de Clubes. De hecho, en las primeras jornadas se comentaba cómo él siempre en el Brighton había sido un tipo de delantero más combinativo, que iba bien al espacio, y en el Chelsea estaba metiendo goles que no metía antes, ¿no? Dentro del área, un delantero muy rematador, pero creo que estas últimas jornadas no lo hemos visto así, y coincido que a mí me gusta bastante más que Delap, la verdad. Sí. Yo Delap no entendí mucho el fichaje y podría haber sido interesante verla media en segunda punta. Sin embargo, creo que Antony, yo me quedo con él, porque creo que, aunque tenga menos rodaje, creo que está dando más y aún así creo que va a dar más al Betis de aquí a final de temporada. En definitiva, yo creo que han sido 2 fichajes necesarios para ambos conjuntos, pero yo también me quedo con Antony más que nada por la necesidad que había de esa banda derecha en el Betis, que desde luego estamos viendo que cuando llegue Isco, mucho cuidado lo que va a ser ese ataque del Betis con Isco, con Abde, que parece que se está también institucionalizando como extremo izquierdo titularísimo del Betis, y el Cucho y Antony. En este caso el brasileño se esperaba también en el conjunto hispanense y creo que junto con Joao Pedro, que es verdad que era un fichaje necesario también para el Chelsea, porque creo que la punta se había quedado un poco huérfana, habría que verlo, pero yo el brasileño. Quería destacar que Joao Pedro lleva actualmente 3 goles en Premier y Antony 4 en Liga, que es un dato así un poco, pero mira, Antony lleva más. El tema es que Joao Pedro metió en las primeras, pero ya no ha vuelto a meter. Para mí eso es la clave. Respecto a Joao Pedro, es verdad, me ha gustado mucho lo que has dicho, de que es un jugador más combinativo que de al final meter goles, es un delantero centro, pero yo recuerdo la época que sí que veía más al Brighton en Europa League, es que Joao Pedro, la mayoría de sus goles eran de penalti. Al final se asociaban muchas jugadas, pero el Brighton, un equipo tan combinativo en el que todos participaban en todas las jugadas, Joao Pedro no era un 9 puro al estilo que te esperas de un 9 en la Premier League, y al final al Chelsea le ficha y está dando un rendimiento que yo creo que no se esperaba tanto por su fichaje. Yo, fíjate, recuerdo una tier list que hicimos hace ya años, te voy a decir, y decía que en esos fichajes jóvenes de Ansu Fati y Joao Pedro me estaba gustando más en la comparación Joao Pedro, porque creo que en ese carácter de líder estaba ganando a Ansu Fati y creo que se ha terminado por demostrar así de momento. Por establecer un símil con ambos jugadores, creo que son jugadores muy pasionales, ¿no? De mucho trabajo defensivo también los dos, y creo que ambos pueden dar más de lo que están dando. Pues esperaba muchas cosas en este vídeo, pero no el nombre de Ansu Fati,
Sí, es que ¿verdad? me ha venido así el recuerdo y he dicho, lo metemos. Bueno, vamos a continuar con el número 4. No sin antes decir que vais a notar una diferencia de precio muy grande. Claro. Estamos viendo que Joao Pedro ha costado 64, cuesta más que el primer clasificado de la Liga Española. Pero para saber eso, tienen que ver el vídeo que tenemos en el canal, que explicamos la economía de la Premier y de la Liga, para que puedan entender estos niveles económicos. Así que sin más, vamos a pasar con el cuarto. Sí, la siguiente pareja es la de Joan García y Martín Zubimendi, dos jugadores españoles. No sé cómo lo estáis viendo, en el caso de Joan García son 25 kilos y de Zubimendi 70. Ahí estamos viendo la comparación o la diferencia que veías tú. Pues sí, decíamos que antes uno empezó mal y el otro siguió bien. Actualmente estos dos han empezado como un tiro. Actualmente Joan García está lesionado, pero yo creo que ha sido ese portero que le ha elevado el techo competitivo al FC Barcelona, porque vimos que la temporada pasada hubo muchas dudas con Chesney. Ha estado últimamente bien Chesney, pero no está Joan García bajo palos que te puede dar esa salva, alguna parada que puede parecer un milagro para Chesney. Yo creo que Joan García empezó muy bien la temporada, pero es que Zubimendi empezó a otro nivel. Sí. Al final los ingleses flipaban con lo que era un mediocentro puro español, y Zubimendi no solo eso, sino que está sumando números que no es algo que se le presuponga, y al final es algo que viene muy bien a un equipo como el Arsenal, que se encierra tanto en muchos momentos del partido y te da goles. Más que nada, Joan García estábamos viendo que era un fichaje ultra necesario para el FC Barcelona, y si había un portero que podía fichar y más por el precio que han sido 25 millones de euros, no había un portero mejor que Joan García en el mercado. Por otro lado, Zubimendi, lo habéis dicho todos, se ha consolidado como probablemente el centrocampista de contención con Rice. No sabría decir cuál es más importante a día de hoy, porque es verdad que Declan Rice es muy bueno, pero lo que es Zubimendi, sobre todo en cuanto a construcción y en llegar más a portería, me está encantando, y más que nada yo me quedaría con Zubimendi por la importancia, pero Joan García es un portero. Le hemos llegado a poner a la altura de Rodri esta temporada, Zubimendi. Bueno, de está nivel. mejor, es que está mejor. No, me refiero en nivel selección española, nos hemos llegado a cuestionar bastante. Somos muy atrevidos. Por hablar del fichaje de Joan García, creo que también está esa victoria emocional, por así decirlo, de haberle quitado ese futbolista al español. Creo que fue un duro palo para el lado contrario del equipo de Barcelona. Pero creo que Joan García no empezó tan brillante como le vimos el año pasado contra el Español. Es cierto que evidentemente el estilo de juego de cada equipo pues te hace brillar más en el Español cuando te llegan más, lógicamente. Y sin embargo, creo que el partido contra el Rayo fue el primer gran partido que vimos de Joan García, de realmente salvar al equipo, y de hecho se llevan el empate gracias a él. Pero creo que a partir de ahí, como no ha podido contar con minutos, yo también me quedo con Martí Zubimendi. Yo creo que fue partido del Rayo y partido del Newcastle en St. James Park, también fue un muy buen partido de Joan García. ¿Y quién le iba a decir al FC Barcelona que con toda la movida que hubo con Marc-André ter Stegen y con el propio jugador catalán, al final estaría jugando Chesney? Ya, además que es sí. que es bastante curioso. Y espera que no vuelva a Ter Stegen. Quiero destacar de Martín Zubimendi su mejor partido con la camiseta del Arsenal, me parece el que hace frente al Atlético de Madrid, ese 4-0. Es que es un jugador que te domina mucho, y además me parece, decíamos que Joao Pedro encajó muy bien desde un principio, y es que Zubimendi también ha hecho lo propio en el Arsenal, y encajar en un centro del campo tan marcado como el que tenía Arteta, y tiene, me parece de mucho mérito para el español, que veremos si es titular en el pivote de España, que yo creo que sí. Va a tener mucho trabajo Luis de la Fuente. Vamos a pasar con los terceros clasificados, Borre, así que procede. Pues vamos a continuar, en este caso en la Liga tenemos a Mika Otache, el fichaje más caro de la historia del Villarreal, que son 31 millones, y en el caso de la Premier League es Sesco con 76,5. Yo era un poco escéptico con el fichaje de Mika Otache, porque yo era un enamorado de Eta Young, que me parecía que podía seguir compitiendo con la camiseta amarilla, pero en este caso Mika Otache ha dado un golpe sobre la mesa, y me parece un delantero que le viene de maravilla la doble punta de Marcelino. Me parece un jugador muy inteligente, que sabe jugar de espaldas y que le está aportando mucho. Veremos qué pasa cuando vuelva Jose. Sí. No, digo yo, más que nada, estaba pensando ahora, me he quedado así un poco en blanco, porque la delantera del Villarreal, es que el otro día, por ejemplo, estamos grabando esto un miércoles antes del puente, y está Gerard Moreno a un nivel en el último partido. Totalmente. Es que, sinceramente, ¿quién va a ser titular en Liga para el Real Betis? Porque hemos visto también Villarreal, a Jose y Mika Otache. En Villarreal. En el Villarreal, ¿qué he dicho? Betis. Está bien. Es que estaba ya mezclando. Anthony. Gerard Moreno, Mika Otache, Falta Jose. a Jose. Antes de Tallón, es que se tuvo que ir a Tallón porque es que igual también tenía demasiada competitiva dentro del equipo. Los del Levante no estarían muy de acuerdo contigo. Y por otro lado, lo que hemos visto es con el Manchester United. Es verdad que el equipo parece que está remontando con Amorim, pero es verdad que, ya lo decía Borre, creo que no era el tipo de delantero que a lo mejor le convenía demasiado al Manchester United. Me queda ver aún, porque es cierto que si algo demostró en Alemania es que es un delantero de unas capacidades brutales, sobre todo en lo físico, que me parece que es poderosísimo, y en el fútbol de hoy tan físico es importante. Pero yo en este caso me voy a quedar con Sesco, sabiendo que en un futuro puede ser importante en un Manchester United que parece que está retomándose. Sí, yo creo que el punto del Villarreal es ese, la competencia es brutal. Yo creo que Gerard Moreno va a ser un fijo.
Y yo creo que al final será Pepe por derecha y Mikautach en punta. Yo creo que es ahora mismo lo que mejor está funcionando. Hay que tener en cuenta competición europea. Yo creo que Gerard Moreno puede tirar más a Liga. Bueno, y me he olvidado de Yoce. Es que a mí a Yoce el año pasado claro. A ver, creo que por fue, eso digo, sí. bueno, fue Zarra, ¿no? De hecho. Sí, fue el Entonces, bueno, creo que va a estar el punto. Sin embargo, creo que Mikautach, las cifras no son sobresalientes, por así decirlo, con 2 goles y 2 asistencias en 7 partidos, pero creo que, sin embargo, es un delantero que está aportando algo que no había en el Villarreal anteriormente. Y por el caso de Sesco son 2 goles y 1 asistencia, pero creo que en este caso está aportando más en el juego. Creo que acompaña bien a Cuña y Embeumo, podría debatirse, estoy de acuerdo, que a lo mejor Gyökeres encaja mejor porque Embeumo y Cuña son más combinativos, pero bueno, yo creo que Sesco terminará rindiendo mejor en el United. Yo creo que el partido que vimos de Mikautach en el Bernabéu estuvo muy bien. A mí me gustó mucho ese partido, pese a que no sé si acabó anotando, creo que no. Sí, un golazo Sí. al área. Sí, pues por eso. De eso tenía el recuerdo. Y por otro lado, quería hablar de Sesco, porque no lo hemos tratado tanto. Yo creo que de aquí no lo hemos visto tantos partidos, Es verdad. pero sí es verdad que pienso que era un fichaje del estilo de Gyökeres, porque al final no encaja tanto con tu estilo, pero es un fichaje que si no haces tú, lo va a hacer otro y como le salga bien te vas a arrepentir durante muchos años. Gyökeres acaba fichando por el Arsenal, se te va esa opción y acabas fichando a una de las grandes promesas del fútbol alemán, como es Benjamin Sesko, que por ahora no está funcionando como te esperas, pero es que la proyección la tiene. Sí, sí. Con que el equipo de Amorim mejore un 30% de lo que está haciendo ahora, Sesko, aunque sea, te meterá un gol cada 3 partidos y eso ya te asegura puntos. Son muchos, además, los delanteros que estamos viendo que son muy físicos en Europa. Posteriormente hablaremos de un top 1 de otro delantero que precisamente aún necesita tiempo, pero desde luego estamos viendo que Sesco es brutal. Bueno, y aparte estamos viendo una tónica o una tendencia muy clara en los delanteros de la Premier, porque si estamos viendo aquí, luego lo veremos, pero Isak, Ekitike, Woltemade, Sesco son delanteros muy parecidos en lo físico, pero también en el estilo de juego con pelotas. Gyökeres sí, pero bueno, no es tan técnico, que es a lo que me refería con este tipo de delanteros, pero creo que es una tendencia clara. A mí me parecía que Benjamin Sesko encajaba a la perfección en el esquema de Arteta y Sí. que me parecía difícil cómo iba a encajar Amorim a 3 jugadores como Embeumo, Cuña y Sesko en el mismo 11. Yo pude ver el partido frente al Brighton del United, que de hecho dio una asistencia a Sesko, y ahí es cuando empecé a ver a un Sesko que puede dar un paso más, porque ya vimos la temporada pasada, en los partidos que le vimos en Champions, que es un delantero que yo creo que tiene un techo muy alto. Sí. Más que los otros dos ¿Le das tu fichajes. bendición ya? Yo le doy mi bendición, por supuesto que sí. Entonces nos quedamos Pues si aquí. tiene la bendición de Borre, le vais a oír mucho por este canal. ¿Con quién nos quedamos? Sí, eso es lo Yo que iba a con comentar. Mikautach. Yo con Mikautach por relación calidad-precio también. Yo por mi Sí. Mikautach también. Y Ok. creo que en Champions Pues yo ha dado con bastante Sesco. con el Con partido Sesco. contra ¿Y la cómo iríamos ahora en tema Liga y Premier League? ¿Quién va ganando? Yo creo que vamos 3 Premier League, 1 Liga. Sí, solo No, este... dos ¿Hemos Liga, puesto segundo? 2 Liga, No uno llevo la Premier. democracia. Creo que de todo modo lo vamos a dejar en pantalla porque lo estamos Sí, liando así aquí no. demasiado y No pasa que lo nada. pongan en Voy a continuar yo con el top 2, Efectivamente. que me parece difícil de elegir porque por un lado tenemos a Baena, un jugador que no ha jugado todo lo que se esperaba por un periodo de lesión, lleva 9 partidos, un gol, una asistencia. Por otro lado tenemos a Woltemade, que a mí su inicio de temporada me ha gustado bastante, 12 partidos con 4 goles en Premier League y un gol en Champions League, con un partido bastante destacado contra el FC Barcelona en el que me parece que estuvo muy bien. Pues yo en el caso de Woltemade me parece que ha tenido muy buen encaje. Tenía dudas porque llegaba con la mochila de ser el sustituto de Isak y además de eso que se han pagado 85 millones por él y me parece que lo está llevando bien. Y en el caso de Baena le hemos podido disfrutar mucho menos. De hecho el otro día en el doble pivote sé que a mucha gente le convenció, pero a mí no me convenció nada tan alejado del área, pero en este caso yo me quedo con Woltemade porque hemos visto muy poco a Baena. Sí, yo creo que el mayor mérito que tiene Woltemade es eso, el ser el reemplazo de Alexander Isak, pero yo creo que lo está solventando con creces. Creo que además la afición está enamorada de cierta manera, creo que está metiendo goles, además tiene esa estética Mucho de delantero carisma. que gusta en la Premier. Entonces encima, como vimos esa ruptura al final un poco amarga de Isak con el Newcastle, yo creo que Woltemade volver a conectar con un delantero así, creo que a la afición siempre le gusta. En definitiva, se quedaron huérfanos y han cogido a un tío que es muy parecido a Alexander Isak. Sí. Y creo que, más allá de todo, hemos hablado antes de los delanteros tanque, de alguna manera, los delanteros físicos, y creo que van a primar los próximos años en el fútbol europeo. Habrá excepciones, por supuesto, porque los delanteros son muchos y son diferentes, pero es un delantero que creo que va a dar mucho calor Casi en la 2 Premier metros. League. Es una bestia para Es una bestia. Y para mí engaña, porque con balón me recuerda un poco a Sí, Ekitike, sí. tiene un bastante buen tacto de balón. Por ir al otro lado, creo que Alex Baena en el futuro va a ser mejor jugador que Woltemade y le va a aportar más a su equipo. Porque yo creo que Baena en el Atlético de Madrid, ya lo hemos hablado muchas veces, era el encaje perfecto para el Cholo Simeone. Creo que poco a poco se va viendo de lo que es capaz. El partido contra el Betis creo que estuvo muy bien. Esa acción solo te la hace un super crack, un jugador élite. Y al final Baena en los próximos años se puede hablar de un jugador que esté en el top 10 de la liga fácilmente, porque yo creo que tiene condiciones, tiene un golpe de balón exquisito y, por qué no decirlo, con el Cholo Simeone puede elevar las posibilidades del Atlético de Madrid a algún campeonato importante. A eso iba. En términos de Baena, son 45, 42 42, millones sí. de euros
y al final tú piensas, ¿qué fichaje puede hacer el Atlético de Madrid fuera de Madrid o Barça que sea un gran fichaje? Y que fiche en la Liga. Y el mejor de la normalmente se lo Liga, quitan. ahí está, En la selección. el mejor de la Liga fuera de Madrid o Barça era Alex Baena, que de hecho fue el año pasado, la temporada pasada, el futbolista con más ocasiones creadas de las 5 grandes ligas. Es un futbolista extraordinario, como tú has dicho. Al final, viéndolo en el medio, creo que pierde mucho. Creo que en la banda izquierda, donde es a mí más me gusta, creo que desborda más, creo que tiene ocasiones espectaculares. Me gustaría ver más esa relación que tenía con Sorloth en el Villarreal, verla ahora con el Atlético de Madrid, pero es verdad que el noruego no tiene los minutos que le gustaría. Y en este caso yo me voy a quedar primero con Baena, porque en los últimos 3 partidos sí que es verdad que estoy viendo ya al futbolista que tiene que liderar al Atlético de Madrid junto con Julián Álvarez. Además, yo creo que hay 2 puntos clave en este fichaje que son, para la afición del Atleti, digo, la predisposición que ya mostraba Baena de querer venir. Creo que eso siempre es clave de cara a fichar por un equipo, y porque no tenía el Atlético de Madrid un jugador así de ese perfil, y creo que al final eso termina gustando bastante a la gente. Sin embargo, yo creo que me voy a quedar con Woltemade porque, como decía Alex, yo creo que esta temporada va a terminar dando más Baena, pero con lo que hemos visto hasta ahora, por culpa de no haber estado en el terreno de juego, creo que me quedaría con Woltemade. Yo quería destacar que un partido que define a la perfección cómo juega Baena y cómo quiere jugar en el Atlético de Madrid es el que hizo frente al Real Betis, que de hecho hace el segundo gol, que es un golazo. Made y Baena, yo creo que le puede aportar mucho al equipo del Cholo, y veremos si con continuidad. Me parece que tiene mucho más techo que el de Woltemade. ¿Baena votas tú? Sí. No, yo voto a Woltemade de Perfecto. momento. Si hablamos de que en tan pocos partidos Baena ha hecho tantos números, es que nos fijamos. Lleva un gol y una asistencia. Una fue en el derbi, que no sé cuánto jugó, yo creo que jugó 5 minutos Baena. Sí. Y la otra fue en un partido contra el Betis, que ya le sacas de titular y ya empieza a funcionar. Creo que yo me voy a quedar con Baena principalmente porque le veo más y porque creo que tiene mayor techo. Y quizás los mejores minutos del Atleti esta temporada, la primera parte contra el Contra el Betis. Villarreal, pues así. ¿No? Contra el Español, creo que sí. Puede ser. Bueno, pues vamos a terminar el vídeo por todo lo alto. Los 2 fichajes más caros de la Liga y de la Premier. En la Liga fue Huijsen, 62 millones de euros por parte del Real Madrid. Huijsen, ya Hausen. de verdad, no voy a aprender. Se va a tirar 3 años en la Liga Española o más y no voy a saber cómo se llama. Y por otro lado, Alexander Isak, ¿eso ya me vas a corregir o tampoco? Isaac, yo creo. Isaac, perfecto. Vamos a llamarlo Isaac, 145 millones por parte del Liverpool. No sé si me queréis comentar primero acerca del central del Madrid o el delantero del Bueno, Liverpool. pues venimos de unos partidos en los que Dean Hausen ha estado bastante mal. No quiero sobrereaccionar a cómo está jugando últimamente el central español, pero últimamente está bastante mal. Quiero decir que últimamente me está recordando mucho, lo comentaba con mi padre, que le saludo desde aquí, que ve todos nuestros vídeos, me recordaba mucho a Rafael Varane, que me parece que en los duelos está cogiendo mucha confianza en sí mismo y no va tan fuerte como tiene que ir un central del Real Madrid, y esto quedó en evidencia no solo en el partido frente al Barça, que no estuvo bien, sino también en la noche de Anfield. Sí, estoy de acuerdo. Lo hablamos ayer Alex y yo en el postpartido que hicimos frente al Liverpool, y yo le comentaba que me daba la sensación de que había bajado el nivel desde ese partido contra el Atlético de Madrid. Es cierto que contra el Valencia me gustó bastante, creo que estuvo excelso junto a Eder Fue muy Militao. exigido. Claro, Es que a eso es voy. lo que- Pero es verdad que al defender hacia adelante, pues quizá era un partido que le venía mejor a Hausen, pero creo que los partidos, como tú decías, que son más duros o cuando te presionan, pese a tener una buena salida de balón, creo que ayer siendo presionado no estuvo bien. Incluso los primeros minutos contra el Barça tuvo 2 fallos que podrían haber creado peligro. Yo pienso que un central del Madrid no puede interiorizar tanto el mote de chill guy, no Sí. puede ser tan chill como se le está diciendo, y pienso también que los partidos en los que el Madrid se ha visto un poco sometido y se le han visto las costuras defensivamente ha sido porque Dean Huijsen no ha estado bien. Creo que el central ayer estuvo muy confiado, hubo muchas acciones, recuerdo una de los primeros minutos contra Florian Wirtz, que se relaja además Sí. y en vez de dar el pase le quitan el balón fácilmente. Sinceramente creo que es un central con unas cualidades excepcionales, pero por ahora no me está convenciendo como me esperaba. A mí Y a mí- fijaos, cerrando con Huijsen, ahora comentas, Sí. no os des cuenta, las comparaciones son odiosas en principio, pero desde que Militao está tan bien, Huijsen Es parece verdad. que también destaca menos. Creo que también puede ser, y que también comenzó un nivel tan bueno, no se esperaba en la defensa del Real claro. Madrid, viendo también lo que fue el año pasado la defensa, que encajaba mucho más goles, también es verdad que ha bajado el nivel, y ahora hablaremos posteriormente. Y que en los primeros partidos del Real Madrid no fue tan exigido. La primera vez que le exigieron fue contra el Atlético de Madrid, ya se le empezaron a ver las costuras. Creo que en el partido frente al Liverpool perdió 15 balones y me parece que últimamente está pecando de sobradez. Sí que es cierto, Sí. tampoco vamos a sobrereaccionar, es muy joven, tiene mucho margen de mejora, pero eso es lo que está haciendo Hausen hasta ahora. Y es muy joven y el fichaje es bastante bueno, pero Sí, es sí, verdad sí. que más Un poco de un poco calma. esos partidos. Comparado con Isaac por ahora, de hecho. Claro, es que se lleva el duelo. O sea, a mí Hausen me está gustando. Parece que lo he puesto como Sí, lo está sí, demasiado bien. Pero es verdad que Isaac, evidentemente, pues sale perdiendo en ese duelo. Porque de momento, por temas físicos o lo que hemos comentado antes, esa ruptura con el Newcastle, pues no le ha permitido brillar mucho en Liverpool. Incluso el otro fichaje estrella, que ha sido Ekitike, es el que más está brillando. Sí, de hecho, quería comentar sobre Isaac en el partido que jugó contra el Atlético de Madrid, que fue ese que viene de lesión y debuta con el Liverpool en Champions League.
ahí me faltó un poco, no le vi del todo fino, al final el Liverpool funcionó mejor con Ekitike, incluso en ocasiones con Gakpo de delantero por ahora ha funcionado un poco mejor, y el proceso de adaptación para un jugador de su calibre no me parece que tendría que durar tanto. Le está pasando un poco como a Wills. Yo creo que la etiqueta que se ha puesto de su precio pesa mucho y al final el jugador, las expectativas que se tienen sobre él son tantas que no termina de rendir, o al menos no lo parece. El tema es que no ha podido entrenar con Newcastle ni Liverpool y ha llegado muy tarde a la dinámica del equipo. Yo, de todas formas, como decía antes con Sesco, creo que terminará brillando. O sea, a mí la temporada pasada me pareció el mejor delantero de la Premier, por delante de Haaland, al menos la temporada anterior. Y creo que es un delantero que en el Liverpool puede encajar perfectamente, lo estamos viendo con Ekitike, pero es que creo que Isak a su mejor nivel es un escalón o dos por encima de Hugo Ekitike, entonces creo que terminará rendiendo. Te voy a decir más y venga, yo voy a soltar la del vídeo. Para mí, Alexander Isak puede terminar siendo mejor jugador que Erling Haaland. Para mí lo tiene absolutamente todo para triunfar en la Premier League. Más que nada, porque es verdad que Haaland siempre va a marcar más goles porque su trabajo es ser un goleador, pero mucho cuidado la carrera que puede hacer Alexander Isak en el Liverpool, ¿eh? Porque ya lo he dicho varias veces que soy un absoluto enamorado, igual me tira un poco demasiado lo que es el corazón, porque ahora es fácil, ahora es difícil decirlo de Haaland, porque claro, 26 goles creo que lleva esta temporada, bueno, pero 18 en 26 partidos, perdón, estoy entre Betis y Villarreal y todo. Yo creo que tu opinión puede tener sentido si lo piensas a largo plazo, aunque Haaland para mí tiene más potencial, pero es que lo que ha demostrado ya Haaland en el fútbol europeo, a Isak le quedan 3 temporadas para demostrarlo. Bueno, pero todo esto es siempre cuestión de momentos. El año pasado no era ninguna locura decir esto. Pero yo lo digo en los momentos difíciles. Sí, eso te da bastante valor. Tenemos que hablar, la temporada pasada fueron 27 goles en la temporada, 23 en la Premier. Son palabras mayores. Cuidado, Y probablemente su mal rendimiento, le suma la lesión que ha tenido, también tiene que ir acompañado con la mala dinámica en la que estaba inmerso el Liverpool de Arne Slot. Para mí, yo de hecho lo dije en el análisis del Liverpool, tenía que ir Ekitike delante de él y así está siendo por su lesión. Bueno, pues rápidamente, votaciones. ¿Isaac o Hausen? Yo me quedo con Hausen. Yo me quedo con Isak. Yo también, yo con Hausen. Isak, venga, pues gana. Sí, es que me ha gustado. Le ha tirado. Me ha tirado hoy yo hasta el final con mis opiniones. Pues con esta victoria de Huijsen gana la Liga porque hemos tenido empate en el segundo. Hemos votado Baena, Gualtemade. Pero en todo caso gana la Liga porque tenemos a Anthony, tenemos a Michael Thatcher, tenemos a Baena y tenemos a Huijsen. Así que nuestro título particular en este pequeño rincón de YouTube que desde luego pueden hacer crecer si hypean el vídeo, si nos dejan comentarios, nos dejan el like. Que se suscriban. Por supuesto, que es gratis. Que nos falta poco para llegar a los 1200 si queremos. Hace ilusión. Pues nada, os prepararemos más vídeos de este tipo, decirnos si os ha gustado en comentarios y nos vemos en el próximo vídeo.